Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y7P versus al Redmi Note 7, entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. A simple vista, cuando tienes el Huawei Y7P en tus manos, puedes pensar que este dispositivo está hecho de vidrio frágil, pero en realidad está fabricado de un material de policarbonato fuerte. En la parte delantera, el dispositivo tiene biseles delgados por todas partes, excepto por su marco inferior, que generalmente es más grande que el resto. Pero lo más sorprendente aquí es la cámara frontal perforada ubicada en la esquina superior izquierda, ya que cambia con respecto al notch, que era característico de terminales anteriores de esta empresa. Es sorprendente ver este diseño en un teléfono inteligente económico, pues cuando lo tienes en mano parecería que el terminal es más premium, aunque solo es cuestión de que lo enciendas para que te des cuenta de que esto no es así. En la parte trasera, el Y7P tiene una configuración de cámara triple ubicado en la esquina superior izquierda. La protuberancia de esta cámara sobresale ligeramente del cuerpo del teléfono. Debido a eso, el Y7P puede tambalear un poco cuando se coloca sobre una superficie plana. El escáner circular de huella digital también se encuentra en la parte posterior, el cual se encuentra alejado de los sensores fotográficos, algo que se agradece para evitar ensuciarlos constantemente. Este escáner funciona adecuadamente, siempre me ha gustado más estos que son de tipo capacitivos que los que se ubican en la pantalla, debo reconocerlo. En la parte inferior tendremos el puerto jack de 3.5 mm, el micrófono principal, su entrada micro USB 2.0 y su altavoz, aunque echamos en falta que Huawei no incorporara el puerto tipo C, que brinda mejores beneficios e incluso posibilidad de mejores tiempos de carga. Un aspecto realmente lamentable es que este terminal no contará con los servicios de Google, por lo cual difícilmente podrás instalarle aplicaciones de esta compañía, ya sea YouTube, Google Maps, Gmail, entre muchas otras. Todo esto debido a la problemática que se ha presentado con Estados Unidos y que ya todos conocemos. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.8 por 76.1 por 8.1 milímetros de grosor y un peso de 176 gramos. El Xiaomi Redmi Note 7 tiene un diseño que no llama la atención, sigue la línea de sus antecesores con un notch de tipo gota. Lo que hace Xiaomi para intentar destacar sobre el resto de alternativas del mercado es ofrecer un terminal en distintas combinaciones de colores, algo que hablaremos más adelante. Si bien es cierto que la carcasa trasera similar al cristal con una combinación metálica da buenas sensaciones, pero debemos tener en cuenta que este dispositivo tiene una base plástica en el interior, que sirve también como zona de encaste de su gran pantalla de 6.3 pulgadas con cristal 2.5D. La primera sensación al sostenerlo en mano no es la de un móvil barato. Poseemos unos marcos reducidos en sus laterales, pero que fracasan tanto en su parte superior como inferior. Este es un dispositivo de dimensiones correctas para una pantalla de 6.3 pulgadas y un peso de 186 gramos, influenciado en gran medida por la batería de gran capacidad que alberga en su interior. Otro componente que también se ha mantenido en el Redmi Note 7 es el jack de 3.5 mm situado en su parte superior, justo al lado de los puertos infrarrojos. Para su parte inferior tenemos los altavoces y el puerto micro USB, que en esta oportunidad es tipo C, con lo cual, como ya sabemos, mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de información. Este terminal nos brinda un lector de huellas trasero tradicional que ofrece, eso sí, un resultado excelente. Está colocado en la ubicación más cómoda, es rápido y muy fiable, nada que objetar en este elemento. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.2 por 75.2 por 8.1 milímetros de grosor. En el interior, el Huawei Y7P incluye el procesador Kirin 710F octa-core que corre a 2.2 GHz de 12 nanómetros, junto a una GPU Mali G51. Esto lo convierte en uno de los teléfonos más asequibles con este procesador en su interior, al menos en Colombia. Si bien ciertamente no es una potencia como los conjuntos de chip de la serie Kirin 900, realiza las tareas diarias de manera eficiente. Trabajando en redes sociales o tareas del común, el dispositivo te va a rendir de la forma adecuada. Solamente evita tener muchas aplicaciones al tiempo en la multitarea, algo que podría actuar en tu contra. Por problemas de compatibilidad y de ausencia de Google no podrás tener ni PUBG Mobile ni Fortnite, por lo cual probamos su desempeño con el juego Free Fire, en donde nos encontramos con un procesador que va muy justo con los gráficos medios. En algunas oportunidades se presentó lag, además de calentarse muy por encima de rivales de su gama.
Por eso mismo te dije al comienzo de este video que el Y7P a simple vista parece un terminal premium, pero que al prenderlo te das cuenta de que esto no es así, su rendimiento deja mucho que desear. Obviamente no es el peor, pues para tareas del uso común y juegos no tan demandantes te funcionará perfecto, pero si quieres llevarlo al tope tienes que pensarlo dos veces, ya que te encontrarás con algunos inconvenientes como los ya mencionados. En el Redmi Note 7 contaremos con el procesador Snapdragon 660 de Qualcomm, el cual, como ya hemos visto antes, es muy capaz, consigue un rendimiento en la línea de los móviles de más de 600.000 pesos y si bien es un chip del año 2018, va a seguir dando guerra y ofreciendo un rendimiento más que suficiente durante algunos años más. De hecho, ofrece cierta aceleración de inteligencia artificial, que aunque no llega a la altura que ofrecen los chips Snapdragon 845, sí que permitirán sacar partido a las aplicaciones que empiezan a usar este tipo de optimizaciones. En nuestras pruebas de rendimiento, el Redmi Note 7 ha cumplido con creces sabiendo el chip que montaba. Mejor dicho, en términos de rendimiento te permitirá incluso jugar a Fortnite o PUBG Mobile sin ningún tipo de problema, con bastante fluidez, y en lo posible no encontrarás lag en su desarrollo. El Huawei Y7P incluye una batería de 4000 mAh de tamaño razonable que se carga a través de micro USB de hasta 10 watts. Esto no está del todo bien, teniendo en cuenta que muchos teléfonos económicos del 2020 tienen al menos una celda de 5000 mAh. Sin embargo, debido a que el software EMUI de Huawei maneja bien la gestión de la batería, podemos pasar un día fácilmente sin cargar el dispositivo. Un punto negativo sin lugar a dudas es su cargador, ya que este puede demorar alrededor de 2 horas para que la batería llegue al 100%. Dicho esto, deseamos que Huawei en futuras versiones ponga el puerto USB tipo C para una mejor compatibilidad con los dispositivos actuales. Ya en pruebas que realizamos nosotros, el Y7P nos arrojó un tiempo de pantalla activa de 8 horas y 6 minutos, teniendo el brillo y sonido al máximo mientras reproducíamos contenido multimedia, una cifra que no es tan mala e incluso le gana a otros rivales de su misma gama. Este Redmi Note 7 mejora su batería llegando a los 4000 mAh y consigue que nos olvidemos de tener que pasar por el enchufe todas las noches. Sobre el papel ya teníamos la intuición de que iba a ofrecer una buena autonomía y durante nuestra semana de uso no nos ha defraudado. Sin duda, este es uno de los puntos más positivos con los que cuenta este terminal, pero a pesar de esto, la principal novedad del Redmi Note 7 está en el puerto de carga, y no nos referimos al pequeño LED de notificaciones incorporado en la parte inferior, sino a la compatibilidad con Quick Charge 4 a través de su puerto USB tipo C, lo cual recorta el tiempo de carga de la batería. Mejor dicho, en nuestras pruebas hemos visto cómo el tiempo de carga ronda la hora y 40 minutos, aunque tenemos un buen sistema de carga rápida durante los primeros 30 minutos que nos permite pasar el 50% de la batería. En el día a día obtenemos alrededor de las 8 horas de pantalla, llegando con facilidad al día y medio de uso. Es una autonomía excepcional, aunque no es el mejor resultado que hemos conseguido con un terminal de 4000 mAh. Para su visualización, el Y7P tiene un panel de 6.39 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1560 y una densidad de 269 píxeles, aunque obviamente hubiese sido bueno tener una resolución un poco más por encima para este dispositivo, teniendo en cuenta la relación de pantalla-cuerpo que tiene. Sin embargo, dado que el Y7P es un dispositivo ubicado entre el nivel de entrada y el rango medio, se esperaba una resolución como la presentada, pero a pesar de esto la reproducción del color es bastante satisfactoria y los detalles también parecen algo nítidos, sin llegar a lo excelente, claro está. La experiencia de visualización en exteriores es lo que esperaríamos e incluso le falta un poco de brillo si el día está muy soleado. Por otro lado, en interiores las cosas cambian un poco, pues la saturación no es tanta, los negros se ven un poco apagados, la nitidez podría mejorar y la reproducción de color es agradable, por lo cual no creo que puedas pedir más para un dispositivo del rango de su precio. Sumado a lo anterior, también se agradece que el Y7P cuente con un agujero en la parte superior izquierda, en vez del notch que a tantos usuarios llegó a incomodar, pues este era demasiado intrusivo, pero como puedes apreciar, aquí no es el caso. El Redmi Note 7 incorpora una pantalla de 6.3 pulgadas en formato 19.5:9, con una resolución Full HD de 2340 x 1080 píxeles, una configuración que nos arroja un dato de densidad de 409.
En nitidez nos encontraremos con un nivel bastante habitual dentro de los gama media y totalmente esperada para mantener un buen nivel de detalle sin penalizar el rendimiento. No son las características técnicas de resolución lo que más debería importar. El panel utilizado viene con una tecnología tipo LCD y ofrece una cobertura de color NTSC de 84% con un contraste de 1500:1. ¿Cómo se traduce en el día a día? Tenemos una pantalla con colores naturales, pero tonos no tan intensos como los de una AMOLED. Para hacer un panel LCD los colores son correctos y tenemos un panel de buena calidad, pero no estamos ante una pantalla que sorprenda por su calidad de imagen. El Huawei Y7P se encuentra entre los teléfonos inteligentes más económicos con una configuración de triple cámara. Eso es algo importante, con lo cual este terminal saca la cara. Con unos sensores traseros de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, otro de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y el tercero de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Los resultados obtenidos son buenos para el uso general. Las imágenes tomadas por la cámara trasera se ven decentes, con una buena cantidad de detalle y nitidez. Los colores son buenos siempre que tenga el entorno de iluminación adecuado, ya que las fotos están un poco apagadas y tienen poco contraste cuando hay poca luz. Me gusta la inclusión de fotos de gran angular y las imágenes tomadas con él no están tan distorsionadas como podría esperarse. Su capacidad de tomar fotografías con poca luz es cortesía del aclamado modo nocturno de Huawei, que combina la tecnología de estabilización de inteligencia artificial y un tiempo de exposición prolongado de 6 segundos para tomar fotos nocturnas más brillantes y detalladas. Además, la cámara principal utiliza la agrupación de píxeles 4 en 1 para producir una foto de 12 megapíxeles, con cada uno de estos más grandes que pueden capturar más luz en una escena. En cuanto a las selfies, el terminal cuenta con un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. Las fotos producidas por este tienen una pequeña cantidad de ruido. La nitidez de los detalles no es la mejor, pero tampoco son terribles. Son bastante útiles para subir a las redes sociales, pero si deseas resultados excelentes, esta cámara no se ajustará a lo que buscas. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que en esta oportunidad deja más dudas que certezas, pues no es un sistema del todo seguro. Te recomiendo que utilices mejor el desbloqueo dactilar. El Redmi Note 7 incorpora una cámara doble con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor secundario de 5 megapíxeles. Al contrario que en su versión Pro, este Redmi Note 7 tenemos un sensor Samsung con una lente de apertura focal 1.8. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0. La doble cámara llega junto a la inteligencia artificial para mejorar los resultados, modo retrato para el frontal y grabación Full HD a 60 fotogramas por segundo. De día las imágenes obtenidas son muy buenas y con un alto nivel de detalle. El enfoque no es el más rápido, pero el resultado es bastante bueno y por ejemplo en comparación con el Mi A2 supone un salto adelante. El mayor problema de la cámara quizá es con los colores, no nos resultan tan naturales como desearíamos y en las zonas oscuras no termina de iluminar suficiente. Si activamos el modo HDR o la inteligencia artificial, lo que se consigue es justo lo contrario. Las imágenes están algo lavadas y los colores pierden intensidad, aunque sí se consigue más detalle en las sombras. Aún así, el resultado es muy equilibrado y las imágenes son suficientemente llamativas. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, que en muchas ocasiones está desactivado, pero que si cambiamos la región del dispositivo en la configuración, podremos utilizarlo fácilmente, pues funciona de una forma correcta, no es el mejor pero tampoco el peor. Para el Huawei Y7P nos toparemos con una única versión de 4 GB. Para el Xiaomi Redmi Note 7 nos toparemos con 3 versiones distintas de 3, 4 y 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 y 4 GB. En el Y7P, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Redmi Note 7 contaremos con 3 únicas versiones de 32, 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Huawei Y7P le gana al Redmi Note 7 únicamente en procesador.
Por su parte, el Redmi Note 7 le gana ampliamente al Huawei Y7P en los siguientes aspectos: diseño, pantalla, cámara, RAM, almacenamiento y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en batería. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.